Ok, sí, Rosita, voy a estar monitoreando el chat entonces para sus aportes. Pero parece que su micrófono no está funcionando. Ok, bienvenidos amigos a la quinta clase en nuestro curso. Ya pasamos la mitad del curso y hemos visto los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena y qué dice la Biblia sobre ellos, las bendiciones que Dios ofrece y da en cada uno. También cómo recibir el sacramento de una forma apropiada y correcta según la Biblia. Ahora vamos a cambiar de tema un poco. En vez de estudiar los sacramentos, que son sobre todo cosas que Dios hace por nosotros, ¿verdad? Dios fortalece nuestra fe, Dios nos regala el perdón de pecados allí. Ahora vamos a hablar de un privilegio que Dios nos da a nosotros. Se llama las llaves del reino de los cielos, perdón, las llaves del reino de los cielos o el ministerio de las llaves. Vamos a estudiar lo que significa eso bíblicamente. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Querido Señor Jesús, te pedimos que nos uses para llevar tu mensaje del perdón completo y gratis a otros. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien. Ok. Vamos a cambiar el orden de esta clase un poco. De la clase de la mañana aprendí que tal vez sería bueno no comenzar con las preguntas de repaso en este caso. Vamos, en cambio, a empezar con lo que la Biblia dice sobre las llaves del reino de los cielos. Entonces, vamos a ver 3 referencias bíblicas a esto. Y cada uno va a ir aclarando el tema un poco más, da más luz a lo que son las llaves y qué hacemos con las llaves. Entonces, voy a compartir. Primero, vamos a ver Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y aquí tenemos la primera referencia que Jesús hace a las llaves. Mateo 26, si necesitamos español, ¿verdad? Aquí está. Ok. Bueno, ¿alguien quiere leer Mateo 16, versículos 13 al 20? 13 al 20. Ingrid levantó su mano. Excelente, Ingrid. ¿Puede leer 13 al 20? Ok, amén. Dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeron a nadie que él era Jesús el Cristo. Amén. Muchas gracias, Ingrid. Entonces, esta primera parte de la historia, ustedes lo van a estudiar más en el curso que se llama Las enseñanzas de Jesús, Dios verdadero, y también identificación espiritual. Pero ahí van a aprender que cuando Pedro hace su confesión, ¿verdad? Que eso le fue revelado por Dios, o sea, él no puede tomar el crédito por saber eso. Cuando Pedro hace su confesión que Cristo es el
Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo dice, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, en la Iglesia Católica interpretan eso para decir que Pedro es el Papa, el primer Papa, y es la roca sobre el cual se construye la iglesia. El problema con esa interpretación es que no hay ningún otro versículo bíblico que llame a Pedro el fundamento de la iglesia. Hay muchos otros versículos que llaman a Cristo el fundamento de la iglesia. Entonces, la interpretación correcta aquí es cuando Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de la confesión de Pedro. O sea, la verdad que Jesús es el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Sobre esa verdad se construye la iglesia. Personas llegan a creer y forman parte de los creyentes, ¿no? Pero esto es el punto para la clase hoy. Jesús menciona algunas llaves que él da a Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ok, si esto fue la única referencia, si esto fuera la única referencia a las llaves del reino del cielo que tú tenemos, entonces quedaríamos con dudas. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Pero cuando dejamos las escrituras interpretar las escrituras, vemos en Mateo 18 que Jesús repite esto. Y no solo como algo para Pedro, sino para todo creyente de toda época. Y ahí da un poco más explicación sobre lo que son estas llaves. Vamos ahora a Mateo 18. Mateo 18. Okay. En Mateo 18 tenemos esta sección sobre el perdón que fue parte del video que ustedes miraron en preparación para la clase de hoy. Y vamos a leer el 15 al 20 aquí. El 15 al 20. ¿Algún voluntario para leer? Perdón. Amén. ¿Alguien? Por favor, Por Diana, tanto, gracias. si tu hermano... espera un momentico, pastor. Es que estoy leyendo de la imagen que se está poniendo. Ah, no se preocupe. Bueno, ¿alguien más quiere leer esta sección entonces? Versículos 15 al 20. Listo, pastor. Ah, Por excelente, tanto, si Diana. tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste de toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyeres a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Okay. Aquí tenemos la segunda referencia a las llaves del reino del cielo. Él repite lo que dijo en Mateo 16.
Lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Pero ahora es plural. No solo está hablando a Pedro. Es obvio del contexto que está hablando sobre todo creyente. O sea, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Está hablando en general, todo creyente tiene este privilegio. Entonces, ¿qué significa esto? Pues tenemos una pista aquí en el contexto. El proceso de reprender a tu hermano cuando peca, que menciona Jesús al principio de esta sección. El enfoque entero de eso es que él sea perdonado. O sea, ¿por qué reprenderle de su pecado? Para que se arrepienta, para que Dios le perdone, ¿verdad? Y si no escucha, entonces, ¿por qué traer a 1 o 2 más amigos? Para que vea la seriedad de su situación, para que se arrepienta, para que pueda ser perdonado por Dios. Todo ese proceso se enfoca en queremos que nuestros hermanos, cuando pecan, lleguen a arrepentirse y sean perdonados por Dios. Entonces, hay una pista. ¿A qué se refiere con atar en la tierra será atado en el cielo? Desatar en la tierra será desatado en el cielo. Tiene que ver con el perdón divino y compartir ese perdón divino con otros. Ok. Ahora vamos a ver en Juan capítulo 20. Jesús repite el mismo pensamiento, pero ahora no usa la ilustración de llaves y atar y desatar. Ahora utiliza palabras claras. Y eso nos ayuda a saber lo que está diciendo aquí. Juan capítulo 20. Ok, este es el domingo de resurrección. Jesús es vivo, aparece a sus discípulos que por miedo están encerrados en una habitación. Y lo primero que dice a ellos es paz sea con ustedes. O sea, no tenían que temer, él era vivo, había resucitado, su Salvador triunfante sobre el pecado y la muerte. Y luego les dice lo siguiente, versículos 22 y 23. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Ahora sabemos lo que es atar o desatar. Atar algo es anunciar a alguien que su pecado no es perdonado. Y como Cristo dijo, lo que es atado en la tierra será atado también en el cielo. Cuando anunciamos ¿y a quién debemos anunciar? ¿A quién debemos anunciar eso? Pues la Biblia dice que solamente a los que no se arrepienten, ¿verdad? Entonces, cuando alguien no se arrepiente y anunciamos tu pecado no es perdonado, es lo que Dios dice también, porque su palabra lo dice. ¿Qué es desatar? Desatar es perdonar, o sea, es quitar el pecado de uno. Lo que desatamos en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, la Biblia nos indica a quién debemos anunciar perdón divino, a los arrepentidos. Entonces, si alguien se arrepiente de su pecado, debemos decir, por causa de Cristo, tu pecado es perdonado. Y así desatamos su pecado. Se va, ¿verdad? Ya no está con esa persona. Dios lo ha quitado, lo ha perdonado. Bueno, hasta aquí entonces, ¿alguna pregunta sobre el ministerio de las llaves del reino de los cielos? Lo que la Biblia, estamos hablando de anunciar perdón divino a los arrepentidos y no anunciar perdón divino a los que no se arrepienten. O sea, decir que su pecado no es perdonado a los no arrepentidos. ¿Cuáles preguntas hasta aquí? Pastor, si en caso una persona X, bueno, dice, bueno, te perdono, pero queda resentido en sus pensamientos, porque la palabra dice que hay que perdonar de corazón, si o no de todo. Si la persona queda así, o sea,
bueno, de boca dice, bueno, ya te perdono, listo, pero queda un recibimiento para aquella persona, ¿sí o no? ¿En qué se convirtió o cómo quedará? Sí, bueno, primero dejemos en claro, con las llaves no estamos hablando de perdón horizontal, es decir, perdón de una persona a otra persona. Estamos hablando de perdón divino. ¿Ok? En Mateo 18, eso es claro, ¿verdad? Que en el proceso que tiene, el propósito del proceso, perdón, Mateo 18. El propósito del proceso es ganar a tu hermano, ¿verdad? O sea, salvar a tu hermano. Porque si se arrepiente y es perdonado por Dios, será salvo. Si no se arrepiente, está en peligro de perderse eternamente. Entonces, el enfoque ahí es de su relación con Dios. Después, Pedro pregunta, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo yo perdonar? Ahí está hablando de perdón horizontal. O sea, alguien me ofiende, me peca contra mí, entonces, ¿cuántas veces debo yo perdonar? Y ahí no hay límite. Él pregunta 7 veces, Jesús dice no, 70 por 7 veces. Y cuenta una parábola que demuestra por qué. Como que Dios, el Rey, nos ha perdonado la deuda grande de nuestros pecados. Nosotros también debemos cancelar las deudas de los pecados que son cometidos en nuestra vida. Para ilustrar la distinción aquí entre perdón horizontal, un creyente a otra persona, y perdón vertical entre esa persona y Dios. Tal vez usemos un ejemplo. Vamos a imaginar que mi vecino viene y me pega en la cara. Me está enojado conmigo. Se va a su casa. Bueno, ¿qué voy a hacer yo como creyente? Voy a darle la otra mejilla. O sea, no me voy a vengar. Le voy a perdonar. Y eso es si él se arrepiente o no. Mi deber es perdonar. Queda claro eso en la parábola de Jesús. Así que lo voy a perdonar. Pero ahora, si ese vecino no se arrepiente, ¿Dios le va a perdonar? La Biblia dice que no. Entonces, el ministerio de las llaves tiene que ver con ese perdón. Tal vez yo le perdono, pero me voy a acercar a mi vecino y decir, yo te perdono lo que hiciste. Pero, ¿estás arrepentido por lo que hiciste? Y si él dice, sí, lo siento mucho, entonces puedo decir, también Dios te ha perdonado este pecado. Pero si él dice, no, lo voy a volver a hacer próxima vez que pueda, entonces tengo que decirle, entonces yo te perdono, pero Dios no te ha perdonado. Hasta que te arrepientes, serás perdonado por Dios. ¿Ven la diferencia entre perdón horizontal, que es de nuestro deber, motivados por el amor de Dios, perdonar a todos? No importa lo que sea la ofensa o cuántas veces se comete, pero en su relación de esa persona con Dios, Dios perdona a los arrepentidos que confían en Jesús. No perdona a los que no se arrepienten. Entonces, el ministerio de las llaves es nosotros proclamar ese mensaje de perdón divino para los arrepentidos y falta de perdón para los que no se arrepienten. A lo mejor no contesté bien su pregunta, Augusto, pero estaba usted hablando de perdón personal, ¿verdad? Horizontal. A veces es difícil, quedamos con resentimientos y con la ayuda de Dios, estudiando su palabra, creciendo en nuestra fe, vamos a ir superando esos resentimientos poco a poco y vamos a llegar a perdonar de corazón. ¿Sí? Sí, listo. Está bien, pastor, gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más tiene preguntas aquí? Pastor, buenas noches. En otras palabras, digamos, sería como si yo ofendería a alguien, entonces eso tengo que disculparme de esa persona, ¿verdad? Y no así, digamos,
un pecado, claro, no es, digamos, a ofender a otra persona. Claro, es un pecado, pero no ante Dios, sino el problema es, digamos, que te perdone esa persona, como dice, perdón horizontal. Sí, o sea, si nosotros somos los que estamos cometiendo el pecado, sí debemos pedir perdón de la persona y de Dios también. Pero para los que están pecando contra nosotros, nuestro deber personal es perdonar el pecado que se cometió en nuestra contra. Pero luego tenemos que averiguar si vamos a anunciar perdón de Dios con la persona o no, a base de si está arrepentido. Porque la Biblia dice, si uno es arrepentido y confía en Jesús, Dios le va a perdonar. Y si no, entonces no le va a perdonar Dios. Y utilizamos las llaves cuando compartimos esos dos mensajes. Y siempre se hace con el fin de que se arrepienta y pueda ser perdonado, como vemos en Mateo 18. Que veo. Está bien, Gracias, Freddy, por sus preguntas. Buenas preguntas. Rosita Marín dice, se debe tener misericordia de nuestro prójimo y perdonar. De acuerdo, sí, ese es nuestro deber personal. Cuando alguien peca contra nosotros, pero también reconocer que el pecado no solo fue contra nosotros, sino contra Dios. Y en preocupación por su relación con Dios, también vamos a querer que Él se arrepienta. Eso es lo que nos preocupa. Ok, vamos a ir profundizando un poco más, entonces, en esto a lo largo de la clase. Pero primero, sí vamos a hacer las preguntas de repaso. Las preguntas de repaso. A ver, me permiten un momento. Aquí está. Muy bien. Ok, estas eran las preguntas que ustedes recibieron en el WhatsApp y que prepararon respuestas para ellas antes de la clase. La primera pregunta habla de ese perdón horizontal, o sea, de la pregunta de Pedro y la parábola que Jesús contó después. Y según esas palabras en Mateo 18, ¿por qué deberíamos perdonar a otros? ¿Qué Bueno, pastor, aprendieron? Sí, Augusto. no sé, voy a compartir esto, lo que dice, de acuerdo con Mateo 18, ¿por qué deberíamos perdonar a otros? Creo que es y es, digo, mi punto de fe, por el amor de Dios y por la misericordia. Ok, por el amor que Dios nos tiene a nosotros y la misericordia que nos ha mostrado. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar a la respuesta de Augusto? Y pastor, en la Biblia, no me acuerdo en qué versículo dice que hay que perdonar 70 veces. Es Mateo 18. Mateo 18 es el lugar donde dice eso. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro motivo para hacer eso? Yo digo igual leyendo todo lo que hemos leído, es porque por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, porque somos nuevas criaturas y entendemos que el mismo Padre nos perdonó a nosotros, así mismo también tenemos que perdonar a los demás. Así dice, y dice la palabra que, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Si oyeres
has ganado a tu hermano. Entonces es como esa parte, como lo que recibimos de gracia, entregamos de gracias, que es el amor, el perdón. Entonces es como esa parte del perdonar y vamos a tener que sanidad para poder avanzar. Ok, ok, sí, sí. Entonces, yo creo que en la parábola que ustedes escucharon en el video, hallamos el motivo para perdonar. En esa parábola hay un siervo que debe a un rey una cantidad enorme de dinero. Es una cantidad de dinero que hoy sería equivalente de 11,000 millones de dólares. O sea, imposible de pagar. Y bueno, rogando misericordia, el rey lo perdona. Esa deuda enorme. Esa parte de la parábola está ilustrando cómo Dios nos ha perdonado a nosotros. La deuda de pecado que nosotros debíamos a Dios era tan enorme que jamás en 1000 vidas podríamos pagar esa deuda. Pero el rey lo canceló. Y piensen en el precio que le cuesta al rey cancelarlo. O sea, en la parábola, el rey cancelando la deuda pierde 11,000 millones de dólares. Wow. Pero ahora piensen en la realidad espiritual. ¿Qué precio pagó el rey para cancelar nuestra deuda de pecado? Ni escatimó a su propio hijo, sino lo entregó, lo sacrificó en la cruz bajo nuestro castigo para poder cancelar nuestra deuda. Wow. Ahora, saliendo del trono del rey con ese perdón, deuda cancelada por la sangre de Cristo. Ahora sí vamos a querer perdonar a otros también cuando pecan. Aún si repiten el pecado varias veces, porque Dios nos ha perdonado. ¿Cuál es el motivo entonces del perdón de Dios? Del perdón que nosotros damos. La motivación para perdonar a otros en nuestras relaciones con los demás es el hecho que Dios nos ha perdonado. Mostramos el amor de Dios en nuestro perdón que toca los corazones de otros. Muy bien. Okay. Eso es sobre el perdón horizontal. Ahora vamos a volver al tema del perdón vertical, del ministerio, el uso de las llaves del reino de los cielos. O sea, perdonar, anunciar perdón de Dios con los arrepentidos, pero no perdonar a los que no se arrepienten. Bueno, ¿por qué se refiere al uso de la ley y el evangelio como las llaves? ¿Por qué se refiere al uso de la ley y el evangelio como las llaves? ¿Vieron en el video ese dato? Bueno, bueno, pastor, creo que dice, Sí. porque nuestro uso de la ley y el empleo se llaman las llaves, como acabamos de ver en el video, porque Jesús es el Cristo y representa la autoridad a aquellas personas para que puedan entrar, sí, al reino. También para que nos ayuda a manifestar el pecado. No sé, estoy equivocado para que me corrija, pastor, y para todas las personas que se arrepienten. Ok, sí, ese es el propósito de usar la ley y el evangelio. O sea, queremos que sean perdonados. Para que sean perdonados tienen que reconocer su pecado. Y la ley les ayuda a ver su pecado y a arrepentirse. Cuando compartimos evangelio y consuelo, perdón, reino y gratis. Jesús. ¿Por qué se llama eso las llaves? Creo que una respuesta fácil sería porque Jesús lo llamó las llaves, ¿verdad? De Mateo 16, él refirió a esto como las llaves. Pero también yo mencioné, o sea, atar y desatar. Pueden pensar en la imagen de
de un pecado encadenado a una persona, ¿verdad? Y si permanece ahí el pecado, esa persona va a hundir por su pecado al infierno. Ahora, cuando una persona no es arrepentida de su pecado, tengo que predicar la ley. La ley dice, ¿qué dice la ley? La ley dice, si no es arrepentido uno, va a ir al infierno. Entonces yo tengo que decirle eso. Y con hacer eso, estoy atando, estoy cerrando su pecado a él. Estoy anunciando que así es, ¿verdad? Y que se va a perder. Pero el propósito de hacer eso es para que se arrepienta. Y si se arrepienta, entonces voy a usar la llave de desatar. Voy a decir, ánimo, tu pecado es perdonado por Cristo. Y eso es como abrir esa cadena y soltarla. Y su pecado se va, ¿verdad? Ya no tiene pecado. Dios lo perdonó. También se puede considerar así. La ley muestra la seriedad de pecados y que las puertas del cielo les serán cerradas si no se arrepienten, ¿verdad? Pero el Evangelio muestra al Salvador y abre las puertas del cielo a todo el que cree. Entonces, puede considerarlo así también. La puerta del cielo es cerrado para los que no se arrepienten y no creen en Jesús, pero es abierta para los que sí creen en Jesús. Entonces, estamos anunciando a los arrepentidos, Cristo ya abrió la puerta del cielo, tus pecados son perdonados. Pero a los no arrepentidos, el cielo está cerrado para ti hasta que te arrepientes. Ok. Ahora, sí, gracias Rosita por sus buenos comentarios en el chat. Si alguien cercano está en algún pecado, debemos confrontarlo y ayudarlo a que llegue al arrepentimiento, comunicándolo el desagrado de Dios con su pecado y las consecuencias de ese pecado. De acuerdo, ese es aplicar la ley o usar la llave de desatar, de cerrar. Así se aplica la ley. Si se arrepiente, Dios quiere que anunciemos el perdón. Esta responsabilidad son las llaves. Muy buen resumen. De acuerdo. Ok, ¿alguien más? ¿Preguntas hasta aquí? Disculpe, pastor. Sí, Ingrid. Yo no le he entendido mucho sobre el perdón vertical y el perdón horizontal. Perdón. ¿Cuál es su duda sobre eso? ¿Cuál sería una diferencia entre el perdón vertical y un perdón horizontal para entenderle más? Claro. Voy a tratar de resumirlo en palabras claras. Perdón horizontal es cuando un ser humano perdona a otro ser humano por un pecado que cometió en su vida. Perdón vertical es cuando Dios perdona a un ser humano por un pecado que cometió. ¿Okay? Horizontal, un ser humano perdona a otro. Vertical es Dios perdona al pecador. Ahora, ¿quedó clara la distinción? Sí, muchas gracias, pastor, sí. Ok. Sí, y entonces utilicé el ejemplo, ¿verdad? Que nuestro deber es perdonar cuando alguien peca en nuestra contra. Pero Dios solo va a perdonar a los que se arrepienten y creen en Jesús. Entonces, si alguien me pega, yo le voy a decir te perdono lo que hiciste. Pero no puedo decir que Dios le ha perdonado hasta que él se arrepiente por lo que él hizo. Y ahí están horizontal, yo lo voy a perdonar porque es mi deber. Pero no voy a compartir el perdón de Dios con él hasta que él se arrepiente de lo que haya hecho. Y voy a confrontarlo para que él sí se arrepienta y sea perdonado. Ok.
¿Alguien más? Preguntas. Ok, entonces vamos a lo principal de la clase y no vamos a tomar 40 minutos. Ya la mayoría del estudio se hizo al principio con estudiar esos versículos bíblicos. En 2 de Corintios 4:7, Pablo dice que nosotros tenemos este tesoro del evangelio, las buenas noticias de perdón en Jesús, salvación en Jesús. Lo tenemos en vasos de barro, para que sepamos que el poder no es de nosotros, sino de Dios. ¿Qué estaba hablando? Estaba refiriendo al hecho de que nosotros somos pecadores, débiles, imperfectos, frágiles, pero el mensaje que compartimos es poderoso. Ese es el tesoro, ¿verdad? Y Dios en su sabiduría nos ha encomendado ese mensaje poderoso, ese tesoro a nosotros. A pesar de ser frágiles, imperfectos, para mostrar que el poder es de Él y no de nosotros. Esa sección nos recuerda del gran privilegio que es que Dios nos ha encargado a nosotros el mensaje de su perdón en Cristo Jesús. Y eso es lo que queremos compartir con todos. Pero la Biblia nos enseña que Dios perdona, justifica a los que se arrepienten y creen en Jesús, y los que no serán condenados. Entonces, eso nos indica a quién debemos compartir el mensaje que Dios perdona. Debemos compartir ese mensaje con los que son arrepentidos. Con los que no son arrepentidos debemos compartir la ley. Debemos compartir que Dios les va a castigar sus pecados. Están perdidos. No van a ser salvos, con la esperanza de que se arrepientan. Y para que podamos también compartir ese tesoro, el mensaje poderoso de perdón con ellos, para que sean salvos y perdonados. Algunos han visto esto y han pensado, esto me hace sentir un poco incómodo. Yo pensé que solamente Dios puede perdonar pecados. Y ahora me estás diciendo a mí que yo puedo decir a otra persona, tus pecados son perdonados. Y eso es cierto, tanto en la tierra como en el cielo, como Cristo dijo. Bueno, no estamos nosotros poniéndonos en el lugar de Dios. Es cierto que solamente Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Pero aquí Cristo está haciéndonos a nosotros sus voceros. No estamos diciendo ni más ni menos que lo que la Biblia dice. Estamos simplemente compartiendo lo que Dios ya ha dicho en su palabra y aplicándolo al pecador individual. Así que sí, Jesús nos está dando esa autoridad de usar lo que la Biblia dice, aplicarlo al pecador para que se arrepienta y sea salvo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que una persona que es arrepentida y cree en Jesús es perdonado. Así que con un arrepentido, yo le voy a decir tus pecados son perdonados porque la Biblia dice eso. No estoy poniéndome en el lugar de Dios, solo estoy compartiendo lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Que dice la Biblia sobre uno que no se arrepiente, que es condenado. Entonces, cuando le muestro su pecado y anuncio, por tu pecado eres condenado, no sos perdonado. A los que no son arrepentidos, solo estoy diciendo lo que la Biblia ya dijo. Somos los voceros de Dios. Y ese sí es un privilegio, es una autoridad que Cristo da a cada creyente. Usar las llaves, aplicar ley y evangelio según la situación. En ese sentido, estamos de verdad mostrándole amor. Algunos piensan que no es bueno indicar a alguien que está pecando. ¿Por qué? Porque dicen, pues ¿quién soy yo para decirle que está mal lo que está haciendo? Tampoco soy perfecto yo. Pero de hecho es un acto de amor
mostrarle a alguien su pecado y llamarle al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque su salvación, su alma está en peligro. Piensen en el Señor que se está acercando al precipicio de una montaña muy, muy alta. ¿Qué vamos a hacer con esa persona si lo amamos? No vamos a decir, no le voy a decir nada, no le quiero molestar. ¿Quién soy? Vamos a agarrarle y pararle para que no se caiga. En el mismo sentido, si vemos a alguien poniendo en riesgo su alma con un pecado, en amor, vamos a agarrarlo y decirle que pare, ¿verdad? Vamos a llamarle al arrepentimiento por lo que está haciendo, con la esperanza de poder decirle cuando se arrepiente, tu pecado es perdón. Ese es el fin y la meta de todo Mateo 18, ¿verdad? Ese proceso que Jesús anunció. Porque un grupo de creyentes debe de practicar eso también. Una iglesia debe de involucrarse en esto también. A solos comienza, pero si la persona no se arrepiente, luego 1 o 2 testigos vienen también. Si todavía no se arrepiente, entonces avisar a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, entonces tratarlo como un incrédulo, porque de hecho, eso es lo que es, si no está arrepintiéndose de su pecado. Y todo ese proceso, el fin es perdón. Queremos con cada paso que la persona reconozca la seriedad de su situación, que se arrepienta y luego pueda ser perdonado. Eso es justo lo que sucedió en la iglesia en Corinto. En la primera carta a los Corintios, Pablo escribió sobre un caso de inmoralidad sexual que los corintios estaban permitiendo en uno de sus miembros. Un hombre que asistía a su congregación estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Entonces no era su madre de sangre, pero su padre se había casado con otra mujer y bueno, los corintios no estaban haciendo nada al respecto y Pablo tenía que reprenderlos. Él les dijo, tienen que mostrar que este es un pecado al Señor y si él no se arrepiente, entregarlo a Satanás. Es decirle, estás perdido. ¿Y qué hicieron? Siguieron las instrucciones de Pablo. Y en su segunda carta a los Corintios, él tiene otras palabras para ellos. Ya se había arrepentido el Señor. Y ahora dice, ahora ustedes deben consolarlo, perdonarlo, recibirlo con brazos abiertos otra vez. ¿Por qué? Porque Satanás va a querer tentarle a desesperarse de su pecado. Y no queremos que Satanás gane. Entonces vamos a asegurarle de su perdón. Ya se arrepintió de lo que estaba haciendo, fue perdonado por Dios. Deben de recibirlo como hermano. Ese es el fin de todo lo que hacemos con las llaves del cielo. Queremos lograr que la persona sea perdonada por Dios. Muy bien, preguntas hasta acá. Viviana dice, se entrecorta. ¿Está mala mi señal, amigos? ¿Me pueden escuchar bien? Alguien abre el micrófono y me dice, ¿estoy bien con el audio? Sale un poco entrecortadas, pastor. Perdón. Si llega al punto que no me pueden escuchar, no me pueden entender, me avisan, por favor. Y yo puedo cambiar de lugar en mi casa. Por eso Está bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta, amigos?
Bueno, entonces yo les tengo una pregunta para ustedes. Algunos leen Mateo 7, 1 y 2 y dicen, no debemos juzgar. Eso quiere decir que tú no me puedes decir a mí que estoy pecando, no me puedes acusar de hacer algo malo. Eso es juzgarme. ¿Quién sos vos para juzgar? Dicen. Y Jesús dice, no deben juzgar o serán juzgados. A lo mejor han escuchado algo así en sus amistades o sus relaciones familiares. ¿Qué piensan ustedes de esa actitud? Cuando usamos la llave, la ley, para mostrar el pecado de alguien y decir no eres perdonado, ¿estamos juzgando a esa persona? ¿Qué piensan? Vamos a dividirlos en grupos pequeños y pueden hablar de esta pregunta. ¿Estamos juzgando a otros cuando aplicamos la ley, mostramos a alguien su pecado? ¿Qué piensan? A ver. Debe aparecer en sus pantallas una invitación para entrar en grupos pequeños. Por favor, hagan clic para aceptar esa invitación. ¿Okay? Okay. Entonces, gracias por su participación en esos grupos pequeños. Yo escuché muchos buenos comentarios. Yo creo que cuando alguien cita a Mateo 7, no juzguen para decir, no puedes señalar mi pecado a mí. Eso sería juzgar. Es un buen ejemplo de sacar un versículo fuera de su contexto para darle otro sentido. Por eso es tan importante estudiar la Biblia en su contexto. O sea, no solamente leer un versículo y sacar nuestras propias conclusiones. Sin embargo, ver qué dice el versículo anterior, qué dicen los versículos después, qué dicen otras partes de la Biblia sobre esto. Y así la Biblia se interpreta a sí misma. Vamos a ver qué dice Jesús en las palabras justo después de decir no juzguen. Mateo capítulo 7. El versículo 4. Versículos 3 y 4. Dice Jesús, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes tú una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Da un poco de risa, ¿verdad? O sea, la situación que Jesús está describiendo. Hay un hombre que tiene una viga, un palo en su ojo, otro que tiene una pajita en su ojo. Y el que tiene la viga en su ojo está diciendo al que tiene la paja, tienes que sacar esa paja de tu ojo. O sea, ni se da cuenta que él tiene una viga en su propio ojo. Pero bueno, ¿cuál es el punto de Jesús con esa parábolita allí? Está hablando de señalar el pecado de otro. Y no está diciendo que no podemos señalar los pecados de otros. Está diciendo primero, vea los tuyos, arrepiéntase de ellos. Luego podrás ver bien para señalar el pecado de otro. Mira esas palabras al final. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué significa eso? Si tu vecino o tu amigo de la iglesia está cometiendo algún pecado, digamos que está rehusando perdonar a su esposa por algo que hizo.
Entonces, antes de señalar el pecado de él, primero lo que debemos hacer es decir, Dios, confieso que a veces he sido así también. Me ha sido difícil de perdonar a otros. A veces no he querido perdonar a otros. Perdóname, Dios, por ese pecado. Ya recibiendo el perdón de Dios, sacamos así la viga de nuestro ojo. Ahora sí podemos ver claramente y vamos a acercarnos en humildad con el hermano que pecó y decir, mira, lo que estás haciendo aquí no está bien. Dios nos manda a perdonar. Debes arrepentirte de lo que sientes. En resumen, entonces, cuando nosotros señalamos a alguien su pecado, no es prohibido, solo que no queremos hacerlo en una forma soberba, ¿verdad? Arrogante. No queremos hacerlo antes de que evaluemos nuestra propia vida y confesemos nuestros propios pecados a Dios, porque así podemos acercarnos en humildad con la otra persona, un pecador a otro, buscando su bien espiritual. Eso lo vamos a ver en resumen. Voy a compartir de nuevo la pantalla del PowerPoint. Okay. ¿Qué actitud está condenando Jesús en Mateo 7:1? No condena todo tipo de juicio o aplicación de la ley. O sea, somos los voceros de Dios. Jesús nos da esa autoridad. Entonces, si alguien está pecando y le decimos, estás pecando, solo estamos repitiendo lo que la misma Biblia dice, ¿verdad? Eso es nuestro trabajo. Entonces, Jesús no condena todo tipo de juicio o aplicación de la ley. Más bien, condena una actitud de soberbia. Cuando señalamos los pecados de otros, queremos hacerlo con amor y con el entendimiento que somos también pecadores. El juicio que estamos pronunciando cuando llamamos a alguien al arrepentimiento no es nuestro juicio personal, es más bien lo que ya está escrita en la palabra de Dios. Solo estamos compartiendo ese mensaje para el bien espiritual del otro. Muy bien. Nos queda un tema más, amigos, y es sobre la confesión. La confesión. Pero antes de pasar a ese tema, ¿cuáles preguntas tienen sobre eso? Creo que no hay pregunta, pastor. Ok, excelente. Vamos a continuar entonces. ¿Qué es un entendimiento bíblico de la confesión? Muchas personas si tienen trasfondo católico romano o aún si han visto películas que tienen cosas así, cuando escuchan la palabra confesión, ellos piensan a ir al Padre, ir al sacerdote, enumerar mis pecados. Luego Él me va a dar unas cosas que debo hacer y me va a decir que estoy perdonado. Debemos estudiar qué dice la Biblia sobre la confesión. ¿Qué dice la Biblia sobre la confesión? Para tener un entendimiento claro y bíblico sobre eso. Ok, ¿en qué consiste la confesión? La Biblia solo indica que hay dos partes de la confesión. La primera parte de la confesión lo hallamos en los siguientes versículos. ¿Alguien puede leer estos versículos? Salmo 32:5. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ok, excelente. Santiago 5:16 también, por favor, Augusto. Santiago 5:16, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Amén.
Okay. Entonces, ¿tienen que ir a un sacerdote, un pastor, para confesar tus pecados y ser perdonados, según estos versículos? Yo creo que no, pastor. Mm, Estoy de acuerdo. ¿Qué dice David en Salmo 32? Confesaré al Señor mi rebeldía. Entonces, podemos ir directamente a Dios y confesar nuestros pecados y Él nos perdona. Esa es confesión válida. También se menciona aquí unos a otros, o sea, con otros hermanos de la fe. No tiene que ser pastor o sacerdote. Puede ser, o sea, podemos ir a nuestros líderes espirituales y a veces es buena idea porque tienen más entrenamiento que nosotros, pero podemos ir a cualquier otro creyente. Decir, mira, me pesa mucho lo que hice ayer, quiero confesártelo. Y luego ese otro creyente, al escuchar nuestra confesión, nos puede usar la llave de abrir, de desatar, ¿verdad? Y decir, por causa de Cristo, tu pecado es perdonado. Bien, entonces, ¿qué es la primera parte de confesión? Sencillamente es esto. Con corazón arrepentido, confesar tus pecados o a Dios o a otro creyente. Con corazón arrepentido, confesar tus pecados a Dios o a otro creyente. Esa es la primera parte de confesión bíblica. Y la segunda parte, ¿alguien puede leer los versículos bíblicos que están en la pantalla? Amén. Ok, Viviana, ¿Cuál por es la favor. segunda parte de la confesión? Primera, segunda de Corintios 2:7. Ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Y Mateo Excelente. 9:2 es el Sí. segundo punto. Ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Ok. Entonces, primera parte de confesión es con corazón arrepentido, confesar nuestros pecados a Dios o puede ser también con un hermano creyente. ¿Cuál es la segunda parte? Pues aquí Pablo, mencionando ese hombre que estaba pecando en Corinto, que luego se arrepintió, dice a los otros corintios, ahora deben perdonarlo y consolarlo. La segunda parte de la confesión es el perdón. Así de sencillo, recibimos perdón. Y recordemos que como que Jesús nos ha dado las llaves, cuando un creyente escucha nuestra confesión, luego dice, por causa de Cristo tus pecados son perdonados. Debemos escuchar la misma voz de Jesús diciendo esas palabras también. Lo que desatas en la tierra será desatado en el cielo, ¿verdad? Entonces, la segunda parte de confesión es recibir el perdón, o sea, creer que soy perdonado y creer que aun si solo fue una persona humana que me lo dijo, de hecho, Dios también lo ha dicho en su palabra. Entonces, esto es lo que Dios promete. Tenemos palabras de Jesús perdonando, ¿verdad? En Mateo 9:2. Ten ánimo, hijo, los pecados de su primera parte de confesión con corazón arrepentido, confesar nuestros pecados o a Dios o a un hermano en la fe. La segunda parte es recibir el perdón y creer que somos perdonados. Bien, entonces hay otras partes que a veces la gente quiere agregar ahí, ¿verdad? Algunos quieren agregar, pero tienes que hacer esto y esto y esto para mostrar que tu arrepentimiento es verdadero. Hay que tener cuidado con eso. Porque la Biblia sí habla de frutos de arrepentimiento, o sea, acciones que demuestran que uno de verdad era arrepentido.
Pero si nosotros decimos, tienes que hacer esto y esto y esto antes de ser perdonado, ¿qué estamos diciendo? Tu perdón depende de tus obras. Tu salvación depende de tus obras. ¿La Biblia dice eso? No. Somos salvos por medio de la fe, por la gracia, no por las obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no queremos agregar obras nuestras en la confesión y la absolución, porque eso podría dar la impresión equivocada que yo tengo que hacer algo para ser salvo, cuando de hecho Cristo ya hizo todo lo necesario para salvar. Por eso, dos partes bíblicas de la confesión, ¿verdad? Confesar con corazón arrepentido nuestros pecados con Dios o con un hermano en la fe y recibir el perdón, creer que somos. Hasta allí, ¿alguna pregunta? Ok. Entonces, aunque sí podemos ir directamente a Dios, confesar nuestros pecados y Él nos perdona y recibimos así el perdón, a veces hay situaciones cuando es muy bueno ir con otro creyente. La primera sería si el pecado que cometimos no es solo contra Dios, sino contra ese creyente. Entonces sí tenemos la responsabilidad de ir y reconciliar con él, decir, le pido perdón por lo que hice. Eso no era correcto, era pecado, perdón, por favor. También otra situación en donde a veces es bueno confesar el pecado a otro creyente es cuando nos pesa mucho el pecado y tal vez estamos dudando si Dios nos va a perdonar. Cuando estamos así, a veces ayuda a escuchar de la boca de otro creyente las buenas noticias, que somos perdonados. No es que ese mensaje sea más poderoso en boca de otro, solo que a veces nosotros, aunque sabemos esa verdad, solemos a dudar hasta que alguien más nos lo diga, ¿verdad? Nos da más seguridad, más aseguranza que sí somos perdonados, escuchando de boca de otro creyente. Entonces, en esa situación es bueno contar a otro creyente. También tal vez una tercera situación sería si esto es un pecado contra el cual seguimos batallando, tal vez una adicción, algo así, y necesitamos la ayuda de otra persona para ya salir de la batalla, para salir de la adicción. Si llegamos a ese punto, es bueno confesar con otro creyente, porque después de anunciar el perdón de Dios, ese creyente también te puede ayudar a salir de tu problema, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar allí entonces y podemos concluir con una oración. Pero ¿alguna pregunta final antes de terminar la clase? No, hermano, todo está claro, gracias. Todo bien. Ok, qué bueno. Entonces vamos a terminar con una oración. Oremos. Señor Jesucristo, pedimos que en tu amor nos ayudes. Somos débiles, frágiles, a pesar de nuestro deseo de no pecar contra ti, diariamente caemos en pecados de pensamiento y palabra y acción. Así que pedimos tu ayuda, Señor Jesús, que nos siempre ayudes a reconocer nuestros pecados, que nos des corazones contritos, sinceros, humildes, arrepentidos, para confesar nuestros pecados. Y luego que nos recuerdes por medio de tu santo evangelio que tu amor ganó nuestro perdón, que tú viviste una vida perfecta en nuestro lugar y también moriste bajo nuestro castigo en la cruz, así pagando el precio de la deuda que debíamos en total.
Por medio de ti, Señor Jesús, recuérdanos diariamente de lo perdonados que somos, lo reconciliados con Dios y completamente salvos que somos por medio de la fe. Y luego ayúdanos mientras compartimos ese mensaje con otros. Ayúdanos a tener valentía cuando llega la tarea difícil de mostrar a alguien más su pecado, llamarle al arrepentimiento. Danos las palabras correctas. También pedimos tu valentía para poder compartir el evangelio con los arrepentidos, asegurarles y consolarles que sus pecados son perdonados. Danos las palabras correctas en esa situación. Todo esto, Señor Jesús, te lo pedimos en tu santo nombre y para tu honra y gloria. Amén. 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 Muy bien, amigos. Muchas gracias. Que tengan un lindo y una excelente día. Y voy a publicar después de la clase ahora la grabación y también la tarea de la clase que sigue. ¿Ok? Gracias, pastor. Dios le bendiga. Pase bien. Linda noche. Amén. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. Igualmente. Igualmente. Dios les Gracias, bendiga a pastor. todos ustedes. Igualmente, Chao, chao. pastor, bendiciones y bendiciones a todos. Igualmente, Freddy, que tenga muy buena noche. Bendiciones de acá de Asunción. Gracias, pastor. Buenas noches. Igualmente. Muy bien.